Bien, pues estamos de vuelta tras algunas semanas de ausencia en el canal. Les ofrecemos una disculpa por el abandono y a partir de este momento prepárense, porque vamos a retomar el viaje del miedo y será aterrador. Esta noche en específico, les presentaremos algunas historias que tal vez hayan escuchado a finales de los 90s entre amigos en la escuela o alrededor de una fogata. Para los más jóvenes, quizás resulte interesante descubrirlas. Para los más veteranos, esto será una máquina del tiempo. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. En Guanajuato existe una casa llamada Los Carcamanes, en cuyo interior, según muchas personas aseguran, que 3 fantasmas aparecen por las noches, emitiendo tenebrosos lamentos y llorando. Por más que algunos religiosos han acudido a bendecirla, el extraño fenómeno sigue ocurriendo noche tras noche. Se dice que esto es un castigo de Dios a esas almas, las que deberán andar en pena, ya que los 2 hermanos se disputaban el amor de una bella mujer, que correspondió a los 2, lo que dio lugar a que uno de ellos matara al otro y este a su vez matara a la joven y por último se quitara la vida. Todo aconteció en una casa abandonada, bien construida, como todas esas casas antiguas, con sus muros anchos y de herrería sólida. El hecho de verla imponía. Había sido construida con el material que los españoles quitaron a los templos indígenas prehispánicos. Tenía ese tinte mágico de la destrucción de ídolos y dioses, hechos en piedra, y tal vez la maldición de miles de pobladores, quienes vieron destruida su cultura, etnia y orgullo. El tiempo, el abandono y el descuido de la misma, por parte de sus dueños, hizo que poco a poco se fuese destruyendo, que al pasar en la banqueta, la gente tenía que hacerse a un lado para que no les fuese a caer un pedazo de piedra. Incluso algunos ciudadanos hablaron con las autoridades para la intervención en ella, porque era un peligro para quien se acercara a la misma. Después de algún tiempo, esta casa fue arreglada para que alguien pudiese habitarla, ya que era muy bonita para derrumbarla. Tenía muchos cuartos, un gran patio y una bella fuente en el centro de este. Un día, una pareja la compró y se instaló con su servidumbre. Al poco tiempo empezó a circular la historia sobre la aparición de un fantasma dentro de la casa, y así fue. Esta pareja la formaban el señor Don Luis y la señora María Barquín. Él se dedicaba a escribir y ella a las labores domésticas. Según narran, este fantasma se aparecía de noche como de día, rondaba por los pasillos, se metía a los cuartos y nunca hablaba. Por increíble que sea, este extraño ser se desaparecía al llegar a las paredes sin dejar rastro alguno. Ya lo había visto toda la servidumbre, la señora y algunos sirvientes. Decían que era un fraile que vagaba, pero Don Luis y otros aseguraban que era un caballero bien vestido, con capa y botas, con espuelas. También cuenta Don Luis que había visto a este fantasma derrumbar parte de los muros para tirarlos hacia la calle cuando pasaban los transeúntes. En una ocasión, Don Luis estaba escribiendo en una mesa. Eran las 12 de la noche aproximadamente. Se iluminaba con algunas velas y un quinqué. De pronto, pasó ese ser fantasmal frente a él e inmediatamente Don Luis corrió con la señora María. Ambos se hincaron y empezaron a rezar. Como esto había ocurrido muchas noches y días, ya no se podía vivir en paz, por lo que decidieron llamar a un sacerdote que exorcizara la casa y ahuyentara al fantasma errante. Y así lo hizo, pero no dio resultado, y al poco tiempo volvió a hacer lo mismo. La última ocasión en que Don Luis vio a ese fantasma fue cuando estaba escribiendo y de pronto apareció frente a él,
Pero ahora, junto a este ser se encontraba el papá de don Luis, ya fallecido, y le decía: «Pregúntale al fantasma dónde está el tesoro». Él no reaccionó, y su papá le volvió a pedir que le preguntara al fantasma por el tesoro. De pronto, le vio la cara y quedó paralizado del terror. Quería gritar y no podía. Hasta que le volvió a decir: «No tengas miedo y pregúntale». Y por fin así lo hizo. En ese momento, el ser caminó unos pasos, intentó levantar unos tablones y rascó el piso. Don Luis salió corriendo y fue con la señora María a contarle lo sucedido, y decidieron buscar el lugar que le había señalado, no sin antes hincarse a rezar. Amaneció y los dos se prepararon, fueron al lugar, buscaron y marcaron el sitio. Después empezaron a desclavar y a romper tablas para desenterrar lo que hubiese. Por fin, después de varias horas de actividad, encontraron un tesoro de monedas antiguas y joyas. Los dos brincaron de júbilo. Don Luis metió las manos y sacó un bulto de papeles y empezó a leer en voz baja, al tiempo que, sorprendido y aterrado, decía: «Dios mío, no puede ser». La señora María, intrigada, le pidió el papel y también lo empezó a leer. Don Luis cayó muerto en el piso. La señora exclamó: «¡Ave María Purísima!», y cayó también muerta. Dicen los sirvientes que en ese instante apareció el fantasma vestido de fraile. Se paró sobre sus cuerpos, les quitó el bulto de papeles y se fue a desaparecer sobre el muro. En los días siguientes, los mozos siguieron viendo aparecer al fantasma, por lo que abandonaron la finca y no se supo más de lo que sucedía en su interior. En muchas casas, las personas aseguran haber escuchado unas cadenas que se arrastran. Incluso, cuando se piensa en una casa embrujada, se asocia con esas cadenas en pasillos y escaleras. La siguiente leyenda se desarrolló en Atenas, Grecia, durante los primeros años de la era cristiana y ocurrió entre grandes filósofos y pensadores. Era una casa en la cual inexplicablemente se escucharon extraños ruidos. Según decían los vecinos, varias personas y hasta familias enteras la habían habitado, pero más tardaban en instalarse que en salir corriendo. Todos decían que en las noches se les aparecía un fantasma con la barba larga, ropas viejas y encadenado, con un rostro que hizo huir al más intrépido. Llegó a tal grado el miedo a esa finca que al pasar por ella las personas preferían cruzarse y caminar por la acera de enfrente. Ante tal problema, el dueño de la casa ya no sabía qué hacer con ella. No la querían ni vendida ni rentada, por lo que mucho tiempo estuvo abandonada. Un día se decidió y le colocó un letrero de se renta. Coincidiría con la llegada a esa ciudad de Atenodoro, un filósofo de prestigio, muy entregado a su profesión y de vastos conocimientos. Él andaba buscando dónde alojarse, pero no encontraba algo que se apegara a su presupuesto, hasta que por fin llegó a esa casa embrujada y se la ofrecieron en una renta tan baja que no puso peros para aceptarla, aun cuando le advirtieron del mal que le aquejaba a esa casa. Inmediatamente llevó sus cosas, que en su mayoría eran libros y documentos, la limpió y listo. La primera noche decidió hacer algún trabajo difícil de matemáticas filosóficas para adentrarse en él y no hacer caso a lo que llegase a ocurrir. Después de unas horas, escuchó que alguien arrastraba unas cadenas a lo lejos. No hizo caso, pero poco a poco se acercaban más, hasta que vio algo que estaba junto a él y arrastraba con furia unas cadenas. Levantó la vista y era el fantasma, con esas ropas viejas, barba larga y la cara que casi no se le veía. En los pies tenía cadenas, en los brazos y el cuello también. Levantó la mano y algo le indicó a Atenodoro. Él no hizo caso, continuó trabajando. Qué valor de seguir ahí sin hacer nada. Otro se hubiera desmayado o hubiese salido corriendo. Como ahí estuvo el fantasma y el ruido seguía, Atenodoro lo vio y el fantasma caminó, pidiéndole que lo siguiese. Y así lo hizo. Lo llevó al jardín, cerca de unos arbustos. Atenodoro jaló algunos objetos para saber marcar el lugar que le estaba indicando este fantasma. Al regresar la vista, este ya no estaba, por lo que se fue a continuar trabajando. Al día siguiente, fue a informar a las autoridades de la ciudad sobre lo ocurrido y pidió que se excavara en el lugar marcado para investigar lo que fuese.
Ellos accedieron y así lo hicieron. Para su sorpresa, sacaron la tierra y encontraron el esqueleto de un hombre atado con cadenas en cuello, brazos y pies. Días después, estos restos se enterraron en un ataúd con la solemnidad que se debía. Al poco rato, fueron varias las personas a esa casa a limpiarla de malos espíritus, y después de todo esto, volvió a ser normal. El fantasma nunca más apareció y las cadenas no se oyeron más. A continuación conoceremos la leyenda, que es ejemplo de muchas que ocurren en todo México, así como en el resto del mundo, ya que los puentes han sido motivo de la aparición de fantasmas. Nuestro caso, siendo reciente, nos invita a acudir al lugar a comprobar lo ahí sucedido. Para llegar al sitio exacto, primero se debe ir a la ciudad de Guanajuato, tomar la carretera que va a Silao, y encontrará el gran puente de Santa Ana que evita el arroyo a los automovilistas. Según los testigos, el fenómeno ocurre de diversas formas. Muchos conductores aseguran que han visto en ese lugar, exactamente a las 12 de la noche, una potente luz, por lo cual piensan que es un tráiler o camión, que viene en contrasentido y que no quiere hacer el cambio de luz. Por lo mismo, se salen de la carretera para evitar un choque. Sin embargo, al acercarse, se dan cuenta que no son dos luces o faros de algún vehículo, que es uno solo, y al llegar al lugar donde estaba simplemente desaparece. Aun cuando muchos se han bajado para buscar, en el lugar no hay faro o luz que lo haya producido. Continuando con nuestro caso, existen muchos automovilistas quienes aseguran que al pasar por el pueblo, a medianoche, han visto la sombra que corresponde a una mujer. Mucho tiempo se han detenido, ofreciéndose a llevarla a su casa, y ella se sube en la parte trasera. Después de quererle hacer plática, voltean y ella ha desaparecido en forma misteriosa. Otros más aseguran que se ha subido ese fantasma y se baja en el lugar llamado Marfil. Incluso se cuenta que en un camión unas personas estaban llevando la arena del arroyo que está abajo del puente. Uno de los ayudantes se fue a nadar. Inexplicablemente, el nivel del agua subió y este joven murió ahogado. ¿O sería acaso la venganza por llevarse la arena del arroyo? Hemos llegado al final de este episodio. Pueden dejar sus impresiones en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, activar las notificaciones y dejar su like. Agradecemos que continúen con nosotros. Los esperamos la próxima semana con más historias de horror, misterio y alta extrañeza. Y no olviden que en cualquier momento, ustedes también podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.